enemigos no me quieren porque ando con el Rey. Cada día yo ando con el Rey. Oh, aleluya, yo ando con el Rey. Ando con el Rey. Ando con el Rey. Oh, aleluya, yo ando con el Rey. Cada día yo ando con el Rey. El diablo está enojado porque ando con el Rey. Ando con el Rey. Ando con el Rey. El diablo está enojado porque ando con el Rey. Cada día yo ando con el Rey. Oh, aleluya, yo ando con el Rey. Ando con el Rey. Ando con el Rey. Oh, aleluya, yo ando con el Rey. Cada día yo ando con el Rey. Oh, aleluya, yo ando con el Rey. Ando con el Rey. Ando con el Rey. Oh, aleluya, yo ando con el Rey. Cada día yo ando con el Rey. Aquí estamos una vez en su programa La Voz de Dios en los últimos días, agradecido del Señor de poder acompañarles en esta tarde especial para todo el mundo cristiano, evangélico. Un saludo también para todos nuestros hermanos. Amén. Y estamos muy contentos y agradecidos nosotros también porque tenemos visita, también tenemos
actividades en el templito, en el lugarcito que Dios nos ha permitido estar aquí trabajando, como le hemos contado y le hemos dado este testimonio de que Dios nos ha permitido ya tener un lugarcito propio, y estos días, el día de mañana, viernes, a las 5 de la tarde tendremos un servicio especial de dedicación del templito, de la salita que Dios nos ha permitido tener, y estaremos ahí reunidos, así que están cordialmente también, si usted no tiene algún evento o algún plan, amén, y si no, para que esté orando, clamando, para que sea una gran bendición, amén. Así que recuerde que ahí estamos en Gabriela Mistral 223, amén, mañana a las 17 de la tarde. Y nos visita nuestro hermano pastor de aquel lugar de Santiago, del tabernáculo La Voz de Dios, amén, nuestro hermano pastor Jorge Flores Andrades, quien va a ser, que Dios va a usar en esta hora a podernos conversar, saludar y exhortarnos lo que Dios ponga en su corazón. Ahora vamos a ir a un momento de oración para que Dios sea guiando su programa. Padre, te damos gracias. Venimos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo, amén, amén, para que usted nos sea ayudando, sea inspirando el vaso, Señor Jesús, que a través de tu palabra el enfermo sea sanado, amén. El que esté debilitado, tu Padre, usted lo sea fortaleciendo, y que su palabra llegue a aquel predestinado, al que estamos esperando que se manifieste, Señor. Sea tú ayudando al joven, a la dueña de casa, sea usted ayudando a cada persona, Señor, que está al frente y está ahí conectado. Señor, que usted sea grandemente y rico en misericordia, y que la revelación fresca y prevaleciente de tu palabra pueda alcanzar a cada hijo tuyo. Amén, amén. Señor, nos encomendamos en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre, el único nombre dado a los hombres debajo del cielo, en el cual hay salvación, redención y todo lo que podamos necesitar, que es el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén, amigos y hermanos. Estamos entonces contentos, agradecidos, y para ir avanzando, porque el tiempo se va rápidamente, les quiero dejar entonces, amén, con nuestro hermano pastor Jorge Flores Andrade. Dios les bendiga, mi hermano, y bienvenido aquí a Lancón. Gracias, mi hermano. Un saludo fraterno a todos los hermanos ministros, hermanos de las distintas congregaciones que en este día han tenido un día muy especial de recordación, de motivación y también de cánticos, de alabanzas para adorar al Dios vivo. Esperamos que esta radio, a donde llegue, saludamos a todos los hermanos en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mis primeras palabras son esta tarde leer una escritura que todos la conocemos, todos la hablamos, que viene hablando en el libro de San Marcos, la Gran Comisión. Voy a leer Mateo 28, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te damos la gracia. Oramos que tu palabra sea vida para tu pueblo, vida para los creyentes, vida para las comunidades que están oyendo, y que si algún hermano o hermana estuviera enfermo, pueda estar creyendo, Señor, que al terminar esta audición, Amén. él será sano, Sí, Señor. porque tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Amén. Señor, te encomendamos estas palabras en tus manos, y dejamos esta tu palabra, la Biblia, en las manos de cada creyente, que podamos examinarla, podamos creerla y podamos obedecerla. Amén. Así que a ti te damos la honra, te damos la gloria, en el dulce nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. He querido tomar una escritura de la Gran Comisión
como el Señor Jesús resucitó en un día domingo en la mañana. La Escritura nos dice, pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, estoy leyendo Mateo 28:1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Entonces, para todo el pueblo evangélico, para todo el pueblo cristiano, que estamos creyendo que va a haber un rapto o va a haber un arrebatamiento, donde vemos que la palabra de Dios en el libro de Mateo 25 nos está Dios hablando por intermedio de una parábola, donde nos habla que habrían 10 vírgenes, 5 serían prudentes y 5 serían insensatas. Vemos también la clave que cuando vemos estas vírgenes prudentes, encontramos que ellas permanecieron fieles a la palabra y ellas consiguieron aceite en sus lámparas. En cambio, la fatua le faltó aceite. Entonces, ¿qué es el aceite? ¿Dónde lo podemos encontrar? En la palabra. Y la palabra a los creyentes nos da el nuevo nacimiento. Dios colocó aceite en estas vírgenes fatuas, es decir, ellos colocaron por obra la palabra que habían oído. Ellos obedecieron la palabra que habían oído, en cambio, las hermanas fatuas no obedecieron toda la palabra de lo que Dios había estado hablando. Entonces nosotros tenemos que ver que hay un periodo gentil y estamos en una edad gentil todavía, donde vemos que los tiempos todos han estado transcurriendo y vemos que el Señor Jesús, y quizás sea un poco polémico lo que voy a decir, Dios no se equivoca. Amén. Dios es verdadero. Así es. Y Dios, en esta gran comisión de su ministerio, Él había terminado su obra aquí en la tierra. Él había venido como Padre a Israel y Él estaba terminando su obra como Espíritu Santo, como Hijo. Y ahora venía la tercera etapa de su obra, que era la etapa del Espíritu Santo. Amén. Y en esta etapa del Espíritu Santo, Él no la iba a cumplirla personalmente, sino que Él iba a dejar hombres comisionados, hombres escogidos, hombres elegidos. Nosotros tenemos que ver la Biblia, tenemos que ver la Escritura, que nos dice, no me escogiste vosotros a mí, mas yo os escogí a vosotros, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Entonces encontramos a través de la Biblia que ningún hombre busca a Dios, sino que es Dios buscando al hombre. Porque nadie puede venir al Padre si Él no lo trajere. Entonces encontramos a través de la Biblia que ninguno de nosotros ha buscado a Dios. Dios nos predestinó, o Dios nos dio un destino anticipado en el cual hoy podemos acatar el llamado de Dios que Dios hace en nuestra vida. Entonces, cuando vemos nosotros a través de la Biblia, a través de la Sagrada Biblia, vemos que Dios había cumplido con Israel, porque Dios había prometido venir a Él en la semana 70. Y la semana 70 se cumplía cada semana, tiene 7 días, y entonces está calculado un día, un año. Entonces la semana 70 Él vino a su pueblo, a su propio pueblo Él vino, y encontramos que Él al venir a su propio pueblo, Él cumplió la palabra que Él había profetizado a través de todos sus profetas, y vino a darle cumplimiento a la palabra que los profetas habían profetizado. Lo que había profetizado Daniel, lo que había profetizado el salmista David, lo que había profetizado Jeremías, lo que había profetizado Ezequiel. Él vino en carne y le dio cumplimiento a la palabra para que Dios
tuviera podríamos decir, una confirmación presente. Esto dijeron mis profetas, porque usted tiene que tomar en cuenta que Dios dijo, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces encontramos a través de la Biblia que era un secreto revelado en muchos profetas. Y todos estos profetas venían anunciando la venida del Mesías. Entonces cuando Él aparece en la escena, Él está dándole cumplimiento a lo que sus profetas habían hablado, que era lo mismo que Él le había inspirado. Entonces vemos a través de la Escritura, a través de la Biblia, que Él está terminando el periodo con Israel. Y entonces encontramos la Escritura en Romanos capítulo 11. Vamos a encontrar que Dios cegó a su pueblo Israel para abrir la brecha a los gentiles, para sacar un pueblo para su nombre. Mi hermano, mire si me lee del verso 25, o del 11 mejor, del 11. 11. Dice así: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que no creyesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros habló gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Entonces aquí tenemos una clave. Pablo está hablándole a los romanos que había sido llamado a ser apóstol a los gentiles. Y encontramos acá, nosotros en el libro de Mateo, que Dios levanta a 11 discípulos para que vayan a esperar su promesa, y de estos 11 discípulos, Él escogió a uno para seguir su obra, para seguir su ministerio, y este se llamó Pedro. Por eso que Pedro no fue llamado a los gentiles, sino que Pedro fue para terminar la edad hebrea y dar comienzo a los gentiles, fue nuestro hermano Pablo. Entonces encontramos a través de la Escritura, a través de la Biblia, si usted puede tener tiempo de leerla, revisarla, dice la Escritura, porque si su exclusión, por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre, eso está refiriéndose a Israel, y a ser salvo a alguno de ellos, porque su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Y entonces aquí Pablo está hablando, si las primicias son santas, ¿ve?, también es la masa restante. Y si la raíz es santa, que se refiere a Israel, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, y ustedes pueden ver que los olivos hoy día tienen más de 2000 años en Israel, y todavía están produciendo. Entonces, dando un tipo perfecto, real, verdadero, como Dios tipifica a Israel como el olivo, y a nosotros somos olivos silvestres, han sido injertados en lugar de ella, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Amén. Entonces nos está hablando nosotros los gentiles, no te jactes contra la rama, y si te jactas, sabes que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Entonces, no hay ninguna rama que se vaya a jactar de este olivo, porque se está alimentando de la raíz, de la savia. O sea, lo que Pablo nos está hablando aquí a nosotros, que ninguno de nosotros gentiles nos jactemos de Israel, porque Dios cegó a su pueblo, a su propio pueblo de Israel, en el año
en el año 70, cumpliendo la mitad de la semana 70, y él predicando 3 años y medio, y él cerró la brecha a Israel para abrir una brecha a los gentiles, que nosotros en este momento podríamos sacar una cuenta, ya estarían los 2000 años cumplidos sobre esta tierra. Entonces sigue hablando Pablo, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Amén. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, por la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volveros a injertar. Porque si tú fuiste cortado de que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Entonces Pablo está hablando y está mostrándonos a nosotros como el mensajero a los gentiles. Está hablando que ningún gentil se jacte de Israel. Ningún gentil menosprecia a Israel, porque Dios lo cegó, y hasta el día de hoy Dios ha permitido que Israel esté cegado, ha permitido que Israel no vean a Jesucristo como el Mesías, pero fue nada más para que tú y yo entráramos, para que tú y yo viéramos este mensaje, porque de entre los gentiles Él iba a sacar un pueblo para su nombre. Yo he estado en Israel y he visto en Israel que todos los lugares que pertenecen al Mesías, al Señor Jesucristo, Israel no está ni ahí. Los mira como un negocio, como un trabajo más, pero los lugares que ellos tienen consagrados, dedicados, la muerte de la guerra, los 6 días, la muerte de los niños, son lugares sagrados para Israel. No permite que nadie adentro saque fotos, ni nadie se ría de nada. Es consagrado. Ver la cantidad de creyentes que fueron muertos por Stalin, por Hitler, que son más o menos 6 millones de creyentes que mataron. Ellos tienen su ropa, tienen sus zapatos, todo recuerdo. Uno cuando entra en esa galería, termina saliendo llorando, cómo ellos recuerdan eso tan sagrado, y no permiten que nadie tome fotos, ni nadie esté riéndose, que sea lo más consagrado, lo más dedicado, porque eso es lo que ellos ven. Pero si vamos al huerto de los olivos, si vamos al huerto del Getsemaní, si vamos al monte de la calavera, si vamos a Betlehén, no es lo mismo, es otra cosa. Porque Israel, ellos no han visto esa parte. Pero llegará un día, llegará una hora que Israel va a despertar, como nos dice el libro de Apocalipsis capítulo 11, que Dios va a mandar 2 mensajeros con los cuales ellos van a despertar a Israel. A él, mi hermano. Apocalipsis capítulo 11, dice verso 3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, entonces, vestidos de silicio. Ahí nomás, sígueme. Dice 1260 días. 60 días da exactamente 3 años y medio, porque el calendario de Israel tiene 30 días. El calendario nuestro es un calendario romano, ¿no es cierto? Y es un calendario que tiene 31, tiene 29 y tiene año bisiesto. Pero el calendario de Israel solamente cumple los 30 días. Por eso que aquí está hablando que estos mensajeros van a profetizar 1260 días. Amén. Estos testigos son los 2 olivos
y los 2 candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿A qué se está refiriendo aquí? Aquí se está refiriendo a Elías, porque Elías en su día trajo sequía sobre Israel y dijo: no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. ¿Por cuántos años fue? Por 3 años y medio. Y aquí está hablando en Apocalipsis 11 que estos 2 olivos, que son Elías y Moisés, ellos van a profetizar 1260 días. Y aquí está dando las características de uno de ellos. Y este es Elías Tibita. Amén. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Quién es este? Este es Moisés. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quiera. ¿Cuántas plagas Dios le habló a Moisés que trajo a Israel? Trajo 10 plagas. Y luego tenemos que ver nosotros que estos tienen tal autoridad, va a ser tal el dominio, va a ser tanto la tribulación que en ese día va a haber, que no la habrá, ni nosotros la queremos tenerla. Pero ellos van a tener poder sobre todo lo que estamos aquí mirando. Nosotros tenemos que mirar, por eso que Pablo nos está hablando, porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, hasta que entre el último gentil que va a ser raptado, el último gentil que va a ser salvo en la gran tribulación, ellos van a ser cegados. Por eso que nosotros, Pablo nos está hablando y nos está profetizando aquí en esta tarde, y nos está hablando, estamos llegando a los tiempos finales. Los tiempos están aquí en nuestras propias narices. Amén. La Escritura nos dice en Mateo 24, creo que es, dice: si estos días no fueran acortados, ninguna carne, nadie sería salvo. Pero dice: pero más por causa de los escogidos, estos días están siendo acortados. Y nos vemos la naturaleza, nosotros vemos nuestros trabajos, que las horas pasan volando, los días pasan volando, las semanas pasan volando, el año pasa, es tan rápido el tiempo que está quedando aquí en esta tierra, debido, a ver si encontró la cita, mi hermano, Mateo 24, Mateo 24, ¿la encontró, hermano? Aquí no. Cielo y la tierra pasarán, Ya. pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Amén. Más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque cuando en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendiendo hasta que vino diluvio, se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. En Mateo 24, 22 dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. No habría ni una carne. Hablemos bien claro, nosotros somos carne. Amén. Y adentro de esta carne hay un ser que se llama espíritu. Y dentro de ese espíritu hay un alma. Y el alma es la matriz del espíritu. Entonces, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Pero mire la Escritura lo que nos dice Mateo aquí, profetizando el Señor Jesucristo en su día: más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces,
Dios no va a cortar estos días por la gente que está pecando, por la gente que está tomando, por la gente que está adulterando. No, Él lo va a cortar por causa de sus escogidos, porque ni ellos mismos van a poder vivir la hora que estamos viviendo. Amén. Y Dios tiene que cumplir su palabra. Dijo que iba a venir un arrebatamiento. Hoy día vemos un desenfreno en el mundo, un desenfreno total de la gente totalmente llena de odio, llena de amargura, llena de adulterios, llena de fornicaciones. Los matrimonios jóvenes ya hoy día casi no se casan, viven juntos, y luego si no llegan a un acuerdo, toman otra mujer y ella toma otro hombre, y vemos cada día la naturaleza muy pervertida. En cambio, Dios dijo en Mateo 28, o sea, en Mateo 19, dice: no todos pueden recibir esta palabra, sino aquellos a quienes he dado. Porque venían haciendo las preguntas sobre divorcio y casamiento. Entonces, él le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Cuando Dios creó a Adán, en Adán estaba su esposa. Y estando en Adán su esposa, Dios creó a Adán. Y entonces cuando Dios dijo, más al principio no fue así, es por algo que ojalá Dios le sea ayudándole. Porque nosotros tenemos que ver la hora, el momento que estamos viviendo, que Dios es un Dios real, Dios es un Dios verdadero. Dios nunca nos ha desamparado, Dios nunca nos ha dejado. Amén. Así es. Él siempre se ha parado al lado nuestro, en las buenas y en las malas. Yo quiero decirle a usted, amigo y hermano radio oyente, somos nosotros los que dejamos a Dios. Así es. Dios nunca nos ha dejado. Dios siempre nos está mirando, siempre nos está observando, siempre está mirando que nos quedemos con su palabra. Pero el hombre es llevado a su idea, es llevado a su conocimiento, es llevado a su mente y no mira las cosas que salen del corazón. Entonces, por eso que encontramos que aquí en Mateo 19, verso 3, aquí vienen haciéndole una pregunta al maestro, miren. Entonces vinieron a él los fariseos tentándolo y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Siga. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces el Señor, después que da su enseñanza, le dice, entonces él dijo, no todos son capaces de recibir esto, el verso 11 de Mateo 19, entonces le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquello a quien es dado. O sea, tenemos que mirar la Escritura tal como está escrita, que habrían creyentes, habrían personas que se van a quedar con la palabra. Y habrían personas que van a rechazar la palabra. Porque también nosotros tenemos la Escritura de Marcos 16. Amén. Amén. Entonces la Escritura nos está hablando aquí de una predestinación. Y cuando yo hablo la palabra predestinación, significa que Dios nos dio un destino anticipado. Porque Dios siempre ha sabido todo lo que vino a esta tierra. A ver lo que dice aquí Mateo 16, Marcos. Dice: y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces se da cuenta que está en nosotros el que podamos pararnos del lado de la palabra, porque la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, Amén. mas el que no creyere será condenado. Tenemos que mirar la Escritura, que no es Dios condenándonos, somos nosotros mismos. Amén. Porque Dios nunca nos ha desamparado, nunca nos ha dejado
aislado. Siempre nos ha dado todo lo que le pidamos. Por eso no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Entonces, cuando vamos ahora a través de la Escritura, a través de la palabra, vamos a ver que Dios entrega la gran comisión. Yo siempre digo estas palabras, y me perdonan todos mis hermanos trinitarios y todos mis hermanos del nombre de Jesús, porque aquí tenemos una gran controversia, una gran polémica. ¿Cómo Dios se iba a equivocar en escoger al que debía seguir su palabra? Porque si Dios escoge a un hombre y Dios prepara a un hombre para que llegue la palabra, ese hombre no puede contradecir la palabra si Dios lo escogió, si Dios lo llamó. Luego, si se escogió él, o tú, o lo escogió una iglesia, o lo escogió cierta cosa, él en alguna cosa va a chocar con la palabra. Pero nosotros, los que Dios ha llamado, ellos tienen que sacrificar sus pensamientos, sacrificar sus ideas y someterse a la Biblia. Amén. Porque no venimos a vanagloriarnos nosotros mismos, sino que venimos a testificar lo que Dios ha hecho en su palabra, y lo que Dios ha hecho en su palabra tiene que haber vida en nosotros. Por eso que Jesús, él nunca se vanaglorió en lo que él era, él se vanaglorió en lo que era la palabra. Amén. Y entonces cuando lo llevaron al monte de la tentación, y el diablo le mostró todos los reinos de la tierra para que adorara, él no se escondió ni mostró lo que él era. Él se quedó y se escondió en la palabra, porque dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces encontramos que el hombre cuando se quiere vanagloriar, el hombre cuando se quiere orgullecer, como le podemos llamar, recuerden que Pablo nos está hablando que nosotros no debemos ser arrogantes. Amén. Dios tiene que sacar la arrogancia de nosotros, Dios tiene que sacar la soberbia de nosotros, Dios tiene que sacar la envidia de nosotros. Sí, Señor. Amén. Amén. Y entonces, para que veamos que Dios es un Dios real, es un Dios verdadero. Entonces Dios no se iba a equivocar en escoger a nuestro hermano Pedro. Y Dios lo escogió de tal manera para poder avanzar, porque el tiempo no me va a alcanzar. Dios escogió a Pedro, y al término de esta edad hebrea, ustedes tienen que tomar en cuenta que en San Juan capítulo 20, el Señor sopló y les dio el Espíritu Santo cuando hayan pasado 40 días sobre la tierra. Esta cita de 20, vea donde sopló. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Está leyendo Juan? Juan 20. Ya. Entonces encontramos que en Juan capítulo 20, el Señor Jesucristo, Él ahora, como le entrega la comisión aquí en Mateo 28, 19, encontramos que en Juan 20, Él sopló y le da el Espíritu Santo. Porque tenemos que tomar en cuenta que el Señor Jesucristo, Él después que resucitó, se apareció 40 días nada más que a los creyentes. Y estos creyentes necesitaban el Espíritu Santo, que era la tercera parte de su comisión. 22. Él vino como Padre de Israel y Él vino como Hijo en su día y tenía que venir como Espíritu Santo. Pero recuerde usted, Padre no es nombre, ni Espíritu Santo es nombre, ni Hijo es nombre. Él tuvo un nombre. Amén. Y su nombre fue Jesucristo. Y Jesucristo, el que nos redimió, el que pagó un precio por usted y por mí. Entonces, Padre, Hijo
y Espíritu Santo tiene un nombre. Y ese nombre fue el que aplicó nuestro hermano Pedro acá en Hechos 2:38. Después que baja el Espíritu Santo, llena su iglesia, y ellos se van al aposento alto. Y encontramos que en el aposento alto, Pablo creo que dice en 1 Corintios 15, que habían más de 500 cuando lo vieron subir. Léame Hechos 1, hermano, por favor. Lo vieron subir. Una nube le estaba esperando. Y esta nube fue la que le hizo sombra a María. María era una virgen. María estaba comprometida con José. Y José era viudo. Pero José nunca la tomó porque tenía palabra de casamiento, pero hoy día se dan palabra de casamiento algunas parejas y sin que tengan la venia del pastor o de la familia, ya estas parejitas hoy día salen con su domingo 7, como decimos algunos de nosotros. Pero José tuvo temor, y siendo él casado, siendo él viudo, él supo respetar a María, y también respetó la palabra que le había dado al padre, a la familia. Hoy día la juventud no tiene respeto por los papás, no tiene respeto por el pastor de la iglesia, llegan y actúan, porque hay un desenfreno, hay una cosa que ya no se puede parar, pero nosotros sabemos que los creyentes van a poder quedarse del lado de la palabra. Amén. No todos pueden recibir esto, dijo el Señor Jesús, sino aquellos a quienes es dado. Entonces, en Hechos capítulo 1, o sea, Hechos 1 está bien. Lea, hermano. En el principio dice tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Quién lo escogió a los apóstoles? Dios. Dios escogió a Pedro. Por eso que Pedro, mucha gente dice que Pedro se equivocó al decir del bautismo en el nombre de Jesucristo, y que se quedan ellos con lo que dijo Jesús cuando resucitó, con el bautismo de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Jesús no se equivocó, ni se equivocó Pedro. Es la continuación de la palabra. Amén. Pedro está dando el nombre del Redentor, el nombre que tenía acá, el nombre del Padre, está dando el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Y ese es Jesucristo. Amén. Porque yo soy Padre, yo soy Hijo y también tengo un Espíritu. El Espíritu es el que me da vida. Tengo Padre, soy Padre porque tengo Hijo. Y soy hijo porque tengo un padre. Pero no es mi nombre. Mi nombre es Jorge Flores. Entonces aquí Jesús también tiene un nombre. Dios tiene un nombre. Y en este nombre, por eso es que Pablo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por eso que dice aquí, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Porque en la tercera etapa de su venida era el Espíritu Santo. Hoy día mismo estamos aquí presentes en su tercera etapa, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días. ¿Ve? 40 días estuvo aquí en un cuerpo resucitado y hablándole acerca del reino de Dios. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Deseado amigo y hermano radio oyente, yo no he venido con la Escritura para contradecir, para pelear o para contender. Yo he venido con la Escritura porque nos encontramos en el día presente, en un día con mucha incredulidad. Hoy día creemos más lo que dice el hombre, creemos más lo que dice la iglesia, pero no creemos lo que dice la Biblia. Y la Biblia está la verdad. Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Entonces, nosotros tenemos que ver aquí en la Biblia que Pedro no se equivocó, ni el Señor Jesús se equivocó, porque estaban dejando el fundamento que habían de tomar los gentiles. Por eso en Efesios 2:20, Pablo está hablándonos del verdadero fundamento. Mire lo que nos dice. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, Pablo está hablando del fundamento. ¿Cuál fundamento? El fundamento que colocó el primer apóstol, el hombre que Dios había escogido, que lo había escogido por el Espíritu Santo. No lo escogió un hombre a Pedro, lo escogió Dios. Y al oír esto, dice el pueblo, se compungieron y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, aquí Pedro no está contradiciendo al Señor Jesucristo, ni Pablo está contradiciendo al Señor Jesucristo. Vemos que la palabra corre en continuidad, porque cada profeta que Dios levanta no puede venir para contradecirse. Cada profeta viene con un solo deseo, y es quedarse del lado de la palabra. Amigo y hermano, yo te pido, como dijo nuestro hermano Pablo, que ya no seamos arrogantes. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Amigo y hermano pastor, hermano creyente de la palabra, ¿estás en batalla o estás en problema? Recibe al Señor Jesucristo. Él es el único que puede darte vida. Amén. Es el único que puede solucionar tu problema. Amigo y hermano, estás angustiado, estás desconsolado. Amén. Yo te presento esta tarde. Hay uno que dice que por su llaga fuisteis sanado. Amén. Y dice que Él nos ha vuelto, Él nos ha restaurado al pastor y obispo de las almas. El pastor y obispo de mi alma es el Señor Jesucristo. El pastor y obispo de tu alma es el Señor Jesucristo. Entonces no hay hombre alguno aquí en la tierra que pueda ocupar el lugar de Él. Yo te ruego, y vemos la Escritura, que nuestro hermano Pablo no está contradiciendo a Jesús, ni nuestro hermano Pedro, porque ambos en la palabra corren en continuidad y Dios se está reflejando, Dios se está revelando y Dios está mostrando que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Dios te bendiga y te siga prosperando y que el Dios de la gloria, recuerda esta palabra de Mateos 19:11, no todos pueden recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por esta porción de la palabra en los labios de nuestro hermano pastor Jorge Flores Andrades.
Padre, te damos gracias que esta palabra gloriosa y maravillosa pueda llegar a cada uno de nuestros amigos auditores, si se encuentran en problemas, si se encuentran en dificultades, que tu palabra revelada pueda llegar a sus almas, Amén, Señor. amén. Tú trabajas con el alma de cada Amén. uno de nosotros, Sí, Señor. rescata cada alma perdida, Señor. El Evangelio es para eso, para llevarnos a la gloria y cambiarnos el rumbo del infierno hacia tu palabra. Señor, gracias. Y ahora mientras vamos a regar tu palabra con una alabanza, te daremos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias. Amén. Tratamos de... Amén. No, está Una buenísimo eso ayudita. qué linda esa escritura de la primera esa que tomó, de los tiempos de los gentiles. Y esto está buenísimo. Mis ojos se abrieron.